Así que comenzamos con este primero, por favor. Vamos a ir explicando sencillamente al inicio la manera de la anatómica de cómo desarrollarlo. Es sencillamente un personaje humanoide. Comenzamos con el círculo principal, por favor, de la cabeza. Repito, deja espacio suficiente para dibujar la mitad del cuerpo, hasta la cadera. Hasta la cadera. Dice, dibujamos a Jesús o a Diosito. Muy bien, bueno, esos son, de hecho Jesús no es un Dios, Jesús es el hijo de, ahorita más o menos contamos, hacemos una comparación sobre otro personaje que también tiene más o menos una historia similar a Jesús, precisamente. Círculo principal para el núcleo de la cabeza, por favor. Círculo principal para el núcleo de la cabeza. Y comenzamos con este primer ejemplo desarrollando una cabeza de qué, muchachos. ¿Una cabeza de qué? Círculo principal para la parte del hocico. Observa por favor las formas de un perro, muy bien, de un chacal, exactamente, una hiena, un chacal, una hiena, un cholo escuincle, dice. Se parece, ¿verdad? Un Doberman, tiene la cabeza de Doberman. De un lobo, no, de un lobo no tiene cabeza. Vamos a colocar, por favor, esta parte de la quijada hacia el frente y marcamos, por favor, el centro del rostro con una línea totalmente vertical. Vamos a hacer un sketch de todos los personajes que vamos a ir desarrollando. Dibujamos un pequeño círculo para el hocico. Características principales, por favor, muchachos, que quiero que apliquemos todos juntos en este dibujo. Eh, lo que vamos a colocar aquí en características, por ejemplo, son personajes con mucha fortaleza física. ¿Qué tipo de figuras o líneas vamos a aplicar utilizando esta característica de fuerza física? ¿Podemos utilizar curvas o círculos, muchachos? Es pregunta. Cuadrados, muy bien. Cuadrados y líneas rectas. Por lo tanto, tratemos de en ese tipo de personajes dibujar, por favor, con líneas rectas y generar líneas, entre comillas, cuadradas. Por ejemplo, para la parte de la nariz, aquí dibujamos sencillamente un triangulito. Este personaje tiene de todo. Tiene un poco de curvas para la formación anatómica del cuerpo, tiene muchos triángulos y tiene muchos cuadrados. Los cuadrados son sencillamente para la fortaleza física. Los triángulos son ¿por qué, muchachos? ¿Alguien conoce a este personaje? Por malo, dice Greta. Muy bien, por ahí tiene algo de cierto y se va a inclinar por esa parte. Dibujamos parte de los belfos, por favor. Aquí en la zona de la nariz simplemente es como una V. Y en los belfos, esto que tiene aquí a los laditos, por favor no los hagamos circulares, háganlos con líneas ligeramente rectas. Observa las líneas ligeramente rectas que tienen su composición. No es dibujar un círculo. Si dibujas un círculo se va a ver muy noble, muy bueno. Y este personaje no es un personaje noble o bueno. O quién sabe, ¿no? Todos tienen su corazoncito. Pero representa precisamente a la muerte. Aunque no es tan malo como parece. Dibujamos, por favor, la parte de la barbilla. Y en la zona de los ojos, si observas el detalle, tiene un pequeño trapecio en la zona de los ojos. Aquí al centro del círculo, bajamos dos líneas de los laterales hacia el centro y marcamos esta base como un trapecio. Esta basecita como un trapecio. Esa sería nuestra línea guía para poder colocar los ojos. Por la mirada agachada, dibujamos por favor los ojos sin detalle, únicamente la silueta, sobre esta línea. Ligeramente como una semilla alargada, incluso si lo quieres dibujar como un triángulo, también está perfecto. Ojos pequeños, por favor, no hagan los ojos grandes. Los ojos pequeños sencillamente hacen que el músculo o el volumen del cuerpo se vea mucho más grande. Ojos pequeños. Si dibujas los ojos muy grandes,
se va a ver con la cabeza pequeña y más adorable, y no queremos que se enfoque en ese aspecto visual. La parte de las cejas, aquí se unen al centro, y vamos a dibujar lo esencial precisamente para poder comprender la estructura que tiene ese tipo de personajes. En la nariz, conectado desde la línea de los ojos hasta la parte frontal de la nariz, se divide principalmente en dos, en la línea que ya colocamos, y tiene esta superficie con una forma que podemos dibujarla directo para señalar precisamente el grosor de la parte superior del hocico o de la nariz. En la historia de los egipcios, muchachos, todo comienza, por ejemplo, con uno de los primeros dioses, que me gusta mucho porque todas las historias de los dioses en cualquier cultura empieza de la nada. Empieza de que cuando no existía absolutamente nada, en algún momento hay un ser que nace. Normalmente todos los dioses que son creados precisamente por el hombre, hay un libro muy padre que me tocó leer hace mucho tiempo, ya ni me acuerdo tanto del libro, pero me acuerdo mucho del título que se llamaba "Y el hombre creó a los dioses". Y estaba bien padre porque en cualquier cultura, ahí es donde mencionaba precisamente que la historia es la misma, pero se cuenta de diferente manera. Siempre hay el bien, siempre hay el mal, siempre hay traición y siempre hay un ser más poderoso. Y casi en todas las historias, el primer Dios, el Dios todopoderoso, surge de la nada. Y es la manera en cómo intentan explicar la creación de todas las cosas. Dibujamos la parte de la quijada, por favor, con líneas rectas, por favor, también, y cuadraditas. Lineal, fuerte. Así es. En estos personajes, muchachos, mientras vamos desarrollando la parte de la cabeza, principalmente de las orejas, que tienen forma de qué. ¿Qué forma tienen las orejitas, muchachos? Y aquí hay un detalle bien importante. Comúnmente, cuando se diseña un tipo de personaje con cara de gato, perro, lobo, hay una conexión bien importante entre la línea de los ojos, el rabillo del ojo. El rabillo del ojo, por ejemplo, se conecta con el centro de la oreja. Este lo marco con azul para que no se me pierdan. Y de aquí nacen el centro de las orejas, del rabillo del ojo. Cuando dibujen un perro, un gato, usen esta misma característica y les va a ayudar muchísimo también para saber por dónde vamos a colocar el centro de la oreja o la colocación de la oreja. Una gota, muy bien. Una hoja de un árbol, un colmillo. Así que colocamos, no importa qué tan, nada más colócalo largo, por favor, grande. Y a manera de cuernos, muy bien. Cuando en la mitología griega, perdón, en la mitología egipcia, esa es la cultura egipcia, mencionan que existió un dios todopoderoso que se llamó Ra, R-A. Y este a su vez tuvo diferentes hijos, tuvo varios hijos. Uno de ellos, dice ese Dios me cae mal. Bueno, pues es que todos tienen la misma historia. Una vez tuvo muchos hijos, tuvo varios hijos, y uno de ellos sencillamente, o bueno, varios de ellos los mandaron precisamente a diferentes encomiendas, diferentes proyectos para poder realizar. Y uno de ellos era, por ejemplo, algunas guerras para poder conquistar espacios. Existía, por ejemplo, la parte del bien, la parte del mal. Y en esta ocasión, cuando el dios Ra surge precisamente de la nada, y al mandar a sus hijos, por ejemplo, a la guerra para poder luchar contra algunos otros titanes, monstruos, para poder apoderarse de algunas partes precisamente del universo, envía a los hijos precisamente a las batallas. Y el dios Ram
se preocupaba mucho de cierta manera por sus hijos, tenía mucho miedo de que asesinaran precisamente a sus hijos. Uno de ellos, por ejemplo, eh, cuando los mandaban a la guerra, precisamente les digo que tenía mucho miedo precisamente de que los mataran, de que los asesinaran, pero se dio cuenta de que muchos de ellos regresaron con vida. Cuando ve a sus hijos que regresan con vida, comienza a llorar de alegría, llorar de emoción, y se menciona que las primeras gotas derramadas como lágrimas del dios Ra que caen sobre la tierra crean a los primeros hombres que poblan la Tierra, el planeta Tierra. Y de ahí comienza de cierta manera la humanidad. Y los dioses que regresan precisamente de esas batallas, hijos de Ra, son los que crean el cielo y la tierra. No recuerdo cómo mencionan en esta teoría, cómo nombran al cielo y cómo nombran a la tierra, pero crean el cielo y la tierra. Y tienen diferentes hijos, y entre los hijos, precisamente como me imagino que en muchas familias, hay diferentes problemáticas, y en este caso no era la excepción. Había un dios, hijo de Ram, que por ejemplo tenía mucho problema con uno de sus hermanos. Estos dos hermanos, uno de ellos, por ejemplo, era Osiris. Osiris era uno de los hijos de Ra, en donde sencillamente se tiene a su esposa, se casa, pero dice se parece al de Dragon Ball, es correcto, tiene mucha similitud a los personajes de Dragon Ball. De hecho, también los personajes de Dragon Ball se basan en los dioses, precisamente. Es correcto, Osiris el que tiene el ojo que todo lo ve. Muy bien, entonces Osiris, por ejemplo, tiene a su esposa y tiene un hermano. Tiene un hermano que todo le envidia. Entonces, ambos se casan, tienen a sus hijos, y uno de ellos, precisamente, Set y Osiris, gracias, es correcto. Set y Osiris tienen un problema. Set, por ejemplo, es el villano de la historia, y Osiris es el personaje más noble de los hijos. Naturalmente, Osiris era el heredero principal de Ra, que al momento de morir Ra, Osiris era el que se iba a quedar al mando. Colocamos, por favor, en el diseño del personaje símbolos principales. No necesitamos darle el detalle de todos los músculos y formas que aparecen aquí en la imagen, únicamente las formas principales. Por ejemplo, estos de color azul encima de los ojos, como también ligeros triángulos o picos. Entonces, Set y Osiris empiezan a pelear y a tener mucha problemática. Los dos se casan. Set se casa, no recuerdo cómo se llama, una es Isis y la otra, diosa, no recuerdo cómo se llama, pero ambos tienen a sus esposas, y uno de ellos, creo que fue Osiris, se mete con la esposa de su hermano, tienen un hijo, y simplemente hacen una forma de traición. Entonces Osiris se mete con la esposa de Set, y de esta fusión nace precisamente Anubis. Anubis es este personaje que estamos dibujando. Anubis es un personaje de los más populares precisamente por su diseño de la cabeza de chacal, muy representativa para los dioses egipcios. Y nace precisamente Anubis de la traición de Osiris contra su hermano. Y Anubis precisamente representa todo el odio que existía entre los reyes y los dioses egipcios, y se convierte precisamente en el dios del inframundo, el dios de los muertos, el protector de la muerte. Vamos a dibujar la parte del cuello, por favor, al mismo ancho de la cabeza, al mismo ancho de la cabeza, colocamos el ancho o el grosor del cuello.
Esta parte del cuello, por favor, traten de hacerla estilizada, muy larga. Es correcto, parece, tiene cara de Doberman, pero en teoría mencionan que es la cabeza de un chacal. Aquí en la parte del cuello dice, parece gato. No, este es una cabeza de chacal, es más canino. Es más canino. Había otra, una diosa precisamente eh, que tenía la cabeza de gato en el tema de los egipcios. Colocamos por favor la parte del anillo aquí en el cuello y todo lo demás lo podemos sombrear de cierta manera muy tenue, por favor. Esta parte para diferenciar un poco y darle de cierta manera un poco de textura. Y les mencionaba que únicamente vamos a tratar de dibujar el medio cuerpo, si no va a verse muy repetitivo todo cada uno de los personajes. La parte oscura, sí, claro, la pueden sombrear de manera muy tenue para que no se quede totalmente vacía. Pueden hacer un relleno con líneas ligeramente separaditas para poder, o que no se quede en blanco, vaya, que no se quede en blanco. Lo que pueden dejar vacío son las figuras o las siluetas de pintura en el rostro. Muchos de los dioses, Ricardo, se convertían en diferentes figuras, en diferentes formas. Hay una explicación muy interesante que en la mayoría de las historias de los dioses mencionan que, por ejemplo, los dioses tienen la facilidad de poder convertirse en lo que sea, en lo que quieran. En la cultura de los mayas, por ejemplo, se utiliza mucho el tema de los nahuales. En el egipcio también, sí, la teoría egipcia de los dioses también, muchos, por eso hay diferentes formas de animales. De cierta manera hay alguna pequeña conexión entre la cultura griega, los dioses griegos contra los egipcios, porque hubo también un problema en la cultura griega en donde los hijos, no recuerdo si los hijos de Cronos los desterra y se van precisamente a Egipto. Y en Egipto, para que no los pudieran encontrar, para que no los pudieran localizar, se disfrazaron precisamente con cabezas de animales para que no supieran que eran ellos y poder vivir un tanto oculto. Vamos a colocar la parte la tela alrededor, parte de aquí del borde de la cabeza, por favor, hacia el lado izquierdo. Y la forma que tiene esta figura, por favor, es un tanto trapezoide, pero con líneas ligeramente curvas y terminación aquí en picos y triángulos. Aquí es donde mencionamos las formas cuadradas y triangulares. En la mayoría de las historias de los dioses, por ejemplo, muchachos, hay muchísimos cuentos de traición. Este, y bastantes episodios en donde sencillamente se van sustituyendo los puestos o las autoridades de los personajes. La mayoría de las veces, como en el tema de los dioses, son un tema de padres e hijos sencillamente. El hijo normalmente es el que lleva la batuta para poder ser el heredero del trono una vez que fallezca el padre. Y muchas de las veces también en las historias se menciona que para poder acelerar esa parte del proceso, o muchos de los dioses que o lideran ese reinado, son desterrados por los hijos. Los mismos hijos, como son jóvenes, fuertes y bastante poderosos, llegan a ser mucho más poderosos que los padres, que los dioses en turno, y logran derribar, logran destronar, logran derrotar y asesinar precisamente a los hijos a los padres. Pasan muchísimas historias y en esta, por ejemplo, también hay muchas historias, hay mucha historia relacionada precisamente a eso, en donde Set, por ejemplo, era uno de los más crueles, era el dios de la guerra,
en donde él constantemente todo el tiempo estaba queriendo pelear, queriendo destronar a quien se le atravesara enfrente. Y es el que juega los papeles importantes precisamente de la traición, como Judas traiciona a Cristo, dice Mariceli, así es. Hay muchísimos ejemplos. Y como les comento, en ese libro que me tocó leer, menciona que las historias son muy parecidas. Siempre hay un Dios supremo que nace de la nada y antes de ese Dios existía el caos, que el caos se repite todo el tiempo, pero para esto la palabra caos no significa violencia, no significa algo caótico o algo desordenado, no. El caos para esto significa vacío. Entonces, normalmente siempre se cuenta de esa manera. Cuando antes de que iniciara cualquier tipo de Dios, lo que había antes era sencillamente un vacío. Y el primer Dios nació de la nada. Vamos a dibujar, por favor, parte del pecho, únicamente la parte del pecho. Si no te alcanzan los brazos, no te preocupes. Lo que me interesa más es dibujar la parte del rostro y una zona del pecho para que se vea un tanto humanoide. Dibujamos, por favor, la parte central, empezando, por favor, con el diamante verde aquí al centro y una línea precisamente al centro de todo el cuerpo, desde el abdomen hasta el pectoral. Se alcanza a ver un poquito debajo de la, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le llamaría ese como tipo collarín la parte superior del pecho? No sé cómo se llama. Los pectorales. Aquí colocamos también ligeramente cuadrados la zona de los pectorales y al centro de la línea, por favor, vamos a dibujar la zona de músculos. Antes de la zona de los músculos, colocamos, por favor, esta línea que aquí agregan un poquito, que forma parte también del pectoral. Es como una línea doble. Y enseguida vienen los músculos, que son 1, 2, 3, 4. En el 5 y en el 6 está el ombligo. Y el 7 y el 8 hacia abajo. Son los que se ocultan por encima del cinturón. Por encima del cinturón, perdón. Aquí, si logras llegar a este punto, es lo único que vamos a alcanzar hasta aquí. Dice, ¿qué pasa si la heredera es niña? No, pues no, en ninguna historia pasa. En ninguna historia pasa, la mayoría siempre son. Aunque sí, obviamente sí hay muchos episodios en donde participan precisamente diosas mujeres, que la mayoría de las veces principalmente son las que dan, precisamente dan a luz a los dioses, a los nuevos dioses. Colocamos por favor la parte lateral del cuerpo, que sencillamente comenzamos con un óvalo muy grande. Este lo voy a marcar en su totalidad por aquí, por detrás. A la altura de los hombros, como el escudo el Capitán América, por detrás. Hay un óvalo normalmente que siempre se posa en esta posición, que siempre se coloca en esta posición para poder darle el grosor o el volumen de la espalda. El volumen de la espalda que sencillamente está por debajo y detrás de los pectorales y nos forma este musculito de aquí, que se alcanza a ver muy bien, que es el dorsal. El dorsal es un músculo de la espalda alta. Y de aquí lateral bajamos, no hasta el músculo más bajo del abdomen, no, llega antes. Más o menos en el cuarto músculo del abdomen, aproximadamente a esa altura es donde están, donde termina el lateral y comienza parte de la cadera. En este dibujo se repite en algunas partes la anatomía precisamente humana, por eso únicamente vamos a hacer una parte, no lo vamos a desarrollar por completo.
porque sería muy, muy repetido. Lo que me interesa muchísimo es que conozcan un poquito el diseño tanto de los rostros como de parte del cuerpo, que la mayoría tienen este común denominador, que son seres con fortaleza física bastante impresionante. Dibujamos un poco los hombros hacia los codos, únicamente esta parte. El hombro del lado derecho es el primero que dibujamos, por favor. El hombro del lado derecho. Hades es de los griegos, Carlos. Ahorita contamos esa parte de los griegos. Esos son de los egipcios. Hay una historia bastante interesante, muchachos, que no sé cuántos de ustedes han escuchado que, por ejemplo, los gatos pueden ver en dos planos. Logran ver fantasmas y logran ver otro plano paralelo al tuyo. Tú vives, por ejemplo, en este mundo terrenal, mientras que los gatos, al mismo tiempo que ven el mundo terrenal donde tú estás viviendo junto con ellos, también pueden observar otro plano alterno, en donde precisamente se pueden observar un plano astral, ándale, donde se observan diferentes personajes. Y muchas de las veces esto explica con muchísima precaución, porque es un tema bastante delicado también, que mucho no tiene explicación, pero hay bastantes teorías que refuerzan esto, en donde mencionan que cuando tú le hablas a un gato, el gato siempre te ve como si no estuviera poniendo atención, siempre está distraído, porque está en dos planos al mismo tiempo. Está en el plano donde tú lo estás viendo y está en otro plano precisamente. Ándale, como la película de Constantine. Está en dos planos al mismo tiempo. Y en el tema de la cultura egipcia, una de las diosas, no recuerdo, se me fue el nombre, cómo se llamaba, una diosa que tiene cabeza de gato. Bastet, gracias. Bastet fue una de las diosas en Egipto que tenía cabeza de gato. Y esta diosa precisamente era protectora de cierta manera de todos los animales, pero principalmente los gatos tienen eh, un papel muy importante en el tema egipcio, porque se cree que son seres divinos, se cree que son seres dioses convertidos precisamente como Bastet en gato, y por lo tanto, como existía una diosa con cabeza de gato, automáticamente todos los gatos eran venerados por los personajes egipcios. Todos los gatos eran venerados por los egipcios. Por lo tanto, mucho se menciona, y eso está bien interesante, cuando los gatos son personajes o animales muy misteriosos, en donde mencionan que los gatos todavía están esperando a que nuevamente se les reconozca como seres superiores a los humanos. En teoría dicen que los gatos son superiores precisamente a los humanos. Colocamos por favor la parte de que se alcanza a ver un poco del bíceps. Dice, los perros son malos, mejor, perdón, dice, los gatos son malos, mejor los perros. Hoy te cuento otra historia de los perros para que no creas en ninguno de los dos. No, no es cierto. No, pero los 12 son buenos, son buenos. Si los tratas bien, no te hace nada. Colocamos una parte, por favor, del antebrazo. Y del brazo izquierdo también, por favor. Hombro. Básicamente es simétrico. Lo mismo que dibujamos a la izquierda, lo dibujamos a la derecha. O al revés, perdón, lo mismo que dibujamos ya a la derecha, vamos a colocar aquí a la izquierda. La parte del hombro, un medio círculo. La zona de la tela aquí sencillamente vamos trabajando por favor en los pliegues y sombreamos cada partecita. Cada partecita. Dice, los gatos se creen dueños de todo. De hecho, reclaman ellos por grado de antigüedad, ellos reclaman
su presencia en la Tierra más que los humanos. Se dice que los gatos fueron antes que los humanos, así como los reptiles antes que los humanos. Muy bien, hasta ahí únicamente. Vamos a sombrear una parte de lo que ya dibujamos. Vamos a sombrear únicamente con algunos detallitos y le agregamos un par de detalles aquí en esta parte de toda la decoración en el traje, en los músculos. Para la zona de los músculos, por ejemplo, nos conviene muchísimo mapear la luz, hacer un pequeño mapita, una silueta y después sombrear la parte externa. Rodear un poco la parte de luz, repito, y esa es la que se queda vacía para pues, después simplemente rellenar la zona externa. Se trata de dibujar el detalle de los músculos porque cada uno lleva una sombra diferente. Entonces sí, parte de la explicación en este tema egipcio precisamente es que veneraban a los gatos precisamente para poder honrar a la diosa que tenía cabeza de gato, a Bastet. Precisamente la esfinge, o bueno, sí, el esfinge que está en Egipto, se menciona precisamente que también es uno de los dioses, el del cuerpo de gato. Si no quieres colocar, por ejemplo, toda la estructura de la armadura, no pasa nada. Únicamente con que hayamos hecho parte de la anatomía es más que suficiente. Mapea, por favor, la parte de las luces también de los hombros. Mapeamos la zona de luces y lo demás se rellena de manera sencilla. Repito, no tienes que meter mucho detalle, únicamente es entender parte de la anatomía y la forma en que lo vamos desarrollando. Ahora, por la parte trasera, por favor, por la parte trasera a la izquierda, vamos a colocar mientras termino esta parte de la sombra en el lateral, a la izquierda, por detrás de Anubis. ¿Dónde han visto estos personajes, muchachos? De hecho, se me olvidó preguntarles esto. ¿Dónde has visto algún personaje que esté inspirado precisamente en Anubis? Es uno de los personajes más populares en Dragon Ball Super, en Dragon Ball. Sí, sencillamente en Dragon Ball hay uno, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? ¿No recuerdan? Yo honestamente ya no me acuerdo. A Bills. ¿En dónde más? ¿Vieron la película, por ejemplo, de La Momia? La Momia regresa y todas esas películas que estaban bien padres. También ahí sí, por ejemplo, ahí sí lo mencionan, como es un tema egipcio, ahí mencionan todos los dioses, precisamente, y los faraones. A la izquierda, por favor, muchachos, aquí en la parte de la izquierda, vamos a dibujar por detrás, únicamente a la izquierda y por detrás. Vamos a colocar, por favor, una parte de la cabeza de águila. Este señor es precisamente la personificación del dios Ra, el primero de los dioses egipcios, padre de Osiris, padre de Set y abuelo precisamente de Anubis. Colocamos, por favor, círculo principal aquí pegadito por detrás a la izquierda. Círculo principal de la cabeza. Lo único que me interesa es parte del rostro para que vean un poquito el ejemplo entre ambos. Línea del rostro está casi al perfil, casi se queda ligeramente dentro del circulito. Y lo primero que dibujamos aquí es sencillamente el pico de. ¿Qué animal creen que es, muchachos? ¿Qué animal creen que es? ¿A qué se le parece? Es más un halcón. Muchos dicen que es un águila, pero es más un halcón.
Tiene cabeza de halcón. Colocamos la parte del piquito. Se parecen mucho, pero sí, es más un halcón. De hecho, aquí tiene el piquito un poquito más largo de lo normal, pero normalmente siempre lo ponen con el pico más corto. Y de aquí de igual manera sombreamos un poquito para que no se quede plano y darle un poco de textura. La línea del ojo, que es únicamente una línea ligeramente en diagonal para después generar el volumen del ojo hacia abajo. Este es el diseño en cómo personifican precisamente a Ra. Y parte de la textura vamos a dibujar después de realizar el diseño del casco. Aquí en la parte del frente, rodeando el ojo, la parte del rostro, y colocamos muy similar hasta donde llegue la parte de la vestidura en la cabeza. Aquí sí agregamos un poquito de volumen hacia arriba y hacia atrás para el cráneo, con las líneas precisamente en decoración. Líneas paralelas, o bueno, casi paralelas, y vamos rellenando los espacios morados o violetas. Es correcto, únicamente esta parte de la cabeza de Ra, porque lo demás, les digo, es más de lo mismo. La mayoría de los personajes se dibujan con anatomía humana. Precisamente como les comentaba con este libro que leí hace mucho, que se llama Y el hombre creó a los dioses. Hay una explicación bien padre y o bueno, muy interesante. Dibujamos, por favor, la parte de la textura de las plumas aquí en el rostro, como letras V. Hay una explicación bien interesante en ese libro. Y precisamente también hay un poeta y pensador griego que creó precisamente toda la historia de los dioses griegos, que básicamente es como la Biblia de los dioses griegos, en donde menciona que los dioses se dibujan con cuerpo humano, no porque así hayan sido, no porque así hayan existido, sino porque dice, eh, creo que se llamaba Homero, uno de los pensadores griegos, y Hesiodo o Homero, no recuerdo cuál de los dos, los que construyeron precisamente toda la historia de los griegos, de los dioses griegos, de Zeus y todos esos, dicen, oye, los personajes los dibujan o los pintan con aspecto humano de la misma manera que si los caballos pudieran dibujar, los caballos mismos dibujarían a los dioses en forma de caballo. Entonces los dioses sencillamente no es que así hayan sido. ¿Se acuerdan cuando les tuvimos una clase sobre la imaginación? Y que les dije, lo que van a dibujar de su mente, de su imaginación, es únicamente lo que tienen en la cabeza. Solamente el repertorio de imágenes que tienes en la cabeza es lo único que puedes dibujar. No puedes dibujar algo que no conoces o que no has visto. Es algo muy similar de que si te dicen, oye, pues vamos a crear el diseño de un dios, automáticamente lo vas a crear un tanto humano, porque es lo único que tienes en tu mente, no te imaginas como otro tipo de formas que tengan que ver con cuerpos y sencillamente los dibujas con cabeza de humano. Perdón, con cuerpo de humano, la cabeza pues, puede ser de diferentes animales incluso. ¿Dudas hasta este punto, muchachos? Para pasar al siguiente. Únicamente la cabeza, así es, únicamente la cabeza de Ra. A menos de que le quieran dibujar la mano, le quieren dibujar la mano. Si les cabe un poquito la parte de la mano. El brazo no nos interesa hasta que esté hecha la mano. Aquí la mano está muy sencillita. El trapecio para la parte superior de la falange de cada uno de los dedos.
es lo primero que dibujamos. Aquí se colocan precisamente los 4 nudillos principales. Es 1, 2, 3 y 4. Ahorita les explico ese, Ricardo. Cada cultura representa a sus dioses de cierta manera. En Egipto, por ejemplo, hay dioses con cabeza de halcón, con cabeza de gato, con cabeza de perro, con cabeza de chacal. Ahí es donde precisamente estaban el tema de las momias. Hay también el tema de los faraones, en donde se representan precisamente los personajes con momificados. Dibujamos cada uno de los dedos y forma un recuadro en cada dedito. Únicamente en el índice se levanta un poco. Pero como les digo al inicio, muchachos, las historias de los dioses son precisamente un mito. Y un mito se refiere a algo falso, algo que no se puede comprobar, algo que no existió, que es solamente la historia de eso que pudo haber sucedido. Y precisamente la creación de las historias de los dioses son precisamente el resultado de pensar en muchísimas opciones de cómo pudo haber surgido todo. ¿Alguien se ha puesto a pensar cómo surgió todo? Sin que tomes en cuenta, por ejemplo, sin que tomes en cuenta lo del Big Bang ni lo de la evolución, no. Si alguien toma en cuenta de que, a ver, vete hasta el inicio de todos los tiempos, ¿cómo crees que surgió todo? Entonces, ese trabajo es precisamente de los pensadores de cualquier cultura. En este caso de los egipcios, mencionan que el primer dios que existió fue Ra, de la cabeza de halcón. Dice, ¿por qué los dioses casi siempre están semidesnudos? Para mostrar sus músculos, su fortaleza física. Sombreamos también esta parte del bastón. Y una vez colocada la mano, entonces ya puedes dibujar el brazo. Y aquí en el brazo sencillamente se coloca como un cilindro, vaya. Porque eran súper poderosos, por eso están así. Todos los dioses son súper poderosos, muchachos. Por eso su fortaleza física. ¿De acuerdo? Todos los dioses los personifican con la figura humana. ¿Dudas hasta este punto? Y por favor pongan a mí en el chat la palabra Elvis para saber que ya terminaron. Ahí en el chat me pueden escribir para todos los nuevos la palabra Elvis. Y vamos a pasar al siguiente. Hay diferentes personajes. Hay diferentes personajes, les digo, hay muchísimas culturas. ¿Cuáles culturas son las que conocen, muchachos? A ver, están los egipcios, están los mayas, que también tenían sus dioses. Están los aztecas, bueno, también tenían sus dioses. Están los romanos, los nórdicos, los griegos. Los vikingos son los mismos que los nórdicos, fíjate. Los vikingos y los nórdicos, por eso Thor, hijo de Odín, hermano de Loki. También, esos son símbolos, son personajes precisamente de los dioses nórdicos. Toda la película de Thor es sencillamente la historia de
la historia de los dioses nórdicos, los que tienen aspecto de vikingo. Y ese es precisamente el mito de o la historia de los personajes de los nórdicos. Así es Thor, el de Marvel. Está sacado precisamente de esta teoría. Muy bien, vamos a pasar al siguiente, muchachos. Ya tenemos el primer par. El siguiente únicamente es uno. En el siguiente, muchachos, vamos a colocar, por favor, también una parte del medio cuerpo, pero desde otro ligero ángulo. Este me imagino que sí lo ubica, ¿no? Ese es el más popular de todos los dioses, de todas las culturas, es el más popular. El chido, el que todos reconocen con facilidad. Este es Zeus, exactamente. Vamos a dibujar, por favor, esta parte de Zeus. Como les digo, la fortaleza física siempre la vamos a encontrar en la mayoría. Hay uno que es el siguiente después de Zeus, en donde sencillamente no tiene nada que ver con fuerza física humana. Ahorita les voy a decir cuál es. Dibujamos a Zeus, por favor. Déjenle espacio suficiente para la mitad del cuerpo. Únicamente vamos a dibujar, sí vamos a dibujar los brazos, las manos, pero principalmente, o sea, únicamente enfocado a la mitad del cuerpo. Muy bien. Círculo principal, dejando espacio, por favor, para los brazos. Círculo principal del rostro. Bueno, dudas hasta este punto, no ninguna, ¿verdad? Las partes de los egipcios les recomiendo mucho que vean reportajes, documentales. Es una historia súper extensa, muchachos. Es una historia súper extensa de cada uno de las culturas. Son historias que honestamente no te acabarías en un día. Son muchísimo relato e historia, no nada más en general, sino que van profundizando en cada uno de los personajes. Vamos a hacer a este, por favor. Si no, hagan en una hoja aparte. Si, este de preferencia hagan en una hoja entera para que puedan caber los detalles bien dibujados, por favor. Línea de la mitad del rostro. Línea de la mitad del rostro hacia el frente a la derecha. No se ve la barbilla como tal, se ve mucha barba, pero independientemente vamos a intentar dibujar la barbilla de tal manera que podamos posicionar la barba después. Una barba cuadrada también, por favor. Quijada hacia la oreja. Y aquí no se alcanza a ver la oreja, pero independientemente vamos a señalarla para poder dibujar dónde terminaría el fleco en la frente y dónde comienza la patilla de la barba o dónde apunta el bigote precisamente. Muy bien, cuadrado, fuerte. Línea de los ojos, por favor. Como tiene la mirada hacia abajo, hay una curva hacia abajo para colocar los ojos. La línea de los ojos, por favor, principalmente la dividimos para señalar la separación entre lagrimal y lagrimal, aquí al centro. Y algo muy similar que con este Anubis, por ejemplo, el anterior, algo muy similar como con Anubis, dibujen los ojos pequeños, no hagan los ojos grandes. La fortaleza física es como cuando dibujamos un caballo. Un caballo tiene los ojos pequeños para que se pueda ver la fortaleza de la anchura del cuello y la quijada. Ojos pequeñitos. Si dibuja los ojos muy grandes, se va a ver como un personaje muy noble o muy joven. Círculo, perdón, un ligero triangulito para los ojos. Muy bien. ¿Cuántos conocen la historia de Zeus y la mitología griega? Muy bien, vamos a comenzar explicando una parte nada más, porque luego nos llevamos una semana contando toda la historia. Únicamente una partecita en resumen. Y ahorita vamos si hay alguna. Porque, a ver, los que sí, ya me dijeron muchos que sí conocen esta parte de la historia, sí o no, es demasiado extensa.
Cada personaje, cada personaje tiene una historia padrísima también y muy interesante. Dice, deje la historia, contar todos los hijos que tuvo, es correcto. Muy bien. En otras palabras, Zeus era un rockstar, era un super rockstar ese Zeus, era todo un loquillo. Bueno, vamos a contar un poquillo sobre eso. Zeus, fíjate, les voy a hacer una pequeña comparación. Zeus, al igual que Anubis, es el nieto. Anubis fue el nieto de Ra, ¿verdad? Anubis fue el nieto de Ra. Y Zeus también es el nieto, pero de Hurón. Había una vez, cuando todo era nada, y aquí es la misma historia, digo que a mí me da mucha risa porque siempre empiezan así, cuando no existía absolutamente nada, mencionaban precisamente el caos. El caos, como les digo, no necesariamente es algo violento, algo caótico, no, para ellos el caos en la historia de los dioses, el caos significa el vacío, cuando antes de todo existía el vacío. Aquí dibujamos la parte de las cejas, pero las cejas no se pintan, son cejas blancas. La parte de los ojos alrededor es donde se va sombreando un poquito. Sombreamos un poquito la sombra, perdón, rellenamos un poquito con sombra alrededor de los ojos para dar un poquito de hueco entre la ceja y el pómulo alrededor de los ojos. Había una vez, muchachos, cuando todo era nada, existió el primer dios, que fue Urano. Urano era el dios del cielo. Se enamoró de Gea. Gea es la tierra. Casi, casi que armamos un árbol genealógico, miren, de Zeus. Urano. Imagínate a Urano igualito a Zeus, nada más que más viejo. Todos se parecen. Urano se casa con Gea. Urano es el cielo y Gea es la tierra. Urano y Gea tienen muchos hijos también. Dice Maricel, dibujemos a Kratos, a Cronos. En la mañana les dio miedo cuando dibujamos a Cronos. Lo voy a omitir en esta clase. Les muestro la imagen para ver y ustedes me dicen si les da miedo o no. Dibujamos la parte de la nariz, por favor. Cuadrada, por favor, también. Líneas rectas. Son personajes con muchísima fortaleza física. Por lo tanto, todas sus formas, ahorita se los muestro. Todas sus formas son rectangulares, cuadradas, fuertes, rígidas. Entonces Urano, el dios del cielo, tiene hijos con Gea, con la tierra. Tiene diferentes hijos. Colocamos la parte del bigote que se atraviesa aquí en la zona de la barba, antes de la boca, perdón, y apunta hacia la oreja, por favor. Aquí para eso nos va a servir la oreja, para saber hacia dónde va a ir el bigote. Tiene diferentes hijos, muchachos. Y había una profecía que le mencionan a Urano, que le dicen, uno de tus hijos, Urano era un tirano, era un dios tirano, era un dictador, era un tirano como tal, pero no tan tirano como el que sigue. Tiene diferentes hijos. Y le dice, hay una profecía que menciona que uno de sus hijos, uno de los hijos de Urano, va a derrotarlo en una batalla.
lo va a derrotar, lo va a traicionar y va a asesinar a su padre, que en este caso es Urano. Dibujamos la parte de la boca aquí al centro, únicamente el labio inferior, si observas. Colocamos la parte del labio inferior. Y aquí dibujemos, por favor, la zona del cabello primero, en la parte superior, desde el apartado, pero antes vamos a generar esta línea guía un poquito más hacia atrás, para de aquí sacar todas las líneas con mechones. Y aquí nos divertimos un rato porque vamos a dibujar un montón de mechones. Ah, pero antes de dibujar todos los mechones, vamos a generar, por favor, una pequeña silueta en la parte superior del cabello y generamos una silueta hacia atrás y todo alrededor. En la barba de igual manera. Lo pinto con azul para que no se me pierda en la explicación. Pero colocamos primero una silueta. Porque después les queda como les queda chueco. Primero la silueta. Entonces, Urano tiene diferentes hijos con Gea. Y le dicen una profecía que uno de sus hijos le va a quitar el trono, lo va a asesinar. Y estas profecías se van repitiendo por generaciones. Tienen diferentes hijos y esos hijos precisamente con el miedo o el temor de que Urano tiene de que uno de esos hijos es el que lo va a derrotar, los aprisiona en el vientre de la Tierra, los mete precisamente al planeta Tierra a que habiten ahí, pero no pueden salir, están como prisioneros. Y se vuelve un dios tirano. No, todavía no, Saúl, ese es el siguiente. Ándale, están como en cuarentena, ándale, más o menos. Están vetados. No, no permiten, en el tema de los dioses, por ejemplo, de los griegos, pues está el tema del reinado, ¿no? El principal es el que es dueño de todo. Y actualmente todavía existe, ¿no? El papá de la familia, el padre de familia, es el que decide, el que dice qué hacer, el que dice cómo hacen las cosas, el que pone las reglas, el que si te dice no salgas, no sales, el que simplemente era el primero al mando, ¿no? Entonces, como él no tenía planeado en ningún momento salirse de su reinado, sí, vaya, de su reinado, se empieza a volver más tirano cada vez porque tiene diferentes hijos y uno de ellos es el heredero, pero no los deja. Él quiere permanecer en el poder, Urano, de tal manera que los deposita precisamente en la tierra. Y la tierra es Gea, la madre de estos, los hijos de Urano. La tierra se empieza a hartar, Gea se harta de que porque le duele mucho tener a los hijos en su vientre, porque son seres muy poderosos, son seres muy, muy, muy poderosos. Y una vez en el vientre empiezan a molestar precisamente a la tierra con todos sus desastres, como eran seres colosales, con poderes colosales, sin un control bastante específico. Se pone de acuerdo Gea con uno de sus hijos, el más rebelde de todos, el que tiene complejo de superioridad, el que tiene complejo de que el más fuerte de todos sus hijos. Y se pone de acuerdo con Cronos. Cronos, hijo de Urano, perdón. Hurón es un animal de Urano. Gea se pone de acuerdo con su hijo Cronos
y le pide ayuda, le dice que le ayude precisamente a desterrar a su padre. Dice, no, pues ya tu papá ya llevó mucho tiempo ahí, ¿no? Ya necesita ser asesinado por uno de sus hijos. Bien, bien cruel, ¿verdad? Le dice, ándale, porque yo quiero liberar a mis hijos, no los quiero tener en mi vientre todo el tiempo. Entonces Cronos acepta esta propuesta y era el más, al que le valía un cacahuate todo, el más rifado, el más valiente. Y después de esto, desde el vientre literalmente de su madre, a Cronos se le representa con una guadaña como el de la muerte, ¿sí? La cuchilla de la muerte, la que es así. ¿Sí? La guadaña. Desde el vientre de su madre, Cronos le corta los genitales a Urano. Y a su vez, Urano empieza a desangrarse. Mencionan que se escuchó el grito más aterrador jamás imaginado. Pues cómo no, imagínate, pobre Urano. Cronos le corta los genitales caen en el mar de la tierra y con toda la sangre derramada, dice de pensarlo, ya hasta me dolió, es correcto. Caen los genitales en la tierra, en el agua, perdón, en el mar de la tierra, y nace del mar Afrodita, o Venus, Venus para los griegos, Afrodita para los romanos. Nace Afrodita del mar. Colocamos por favor las luces y las sombras aquí en la frente y en todo el rostro. No es un rostro demasiado sombreado, lleva muchísima, muchísima luz, pero aquí en las orillitas sí lo colocamos un poco más. El cabello es un tanto blanco, por lo tanto no le damos demasiado detalle. Entonces, una vez que Cronos, precisamente al momento de asesina precisamente a Urano, primero se los corta y después lo asesina, muere desangrado. Y Cronos precisamente se queda con todo el reino. A partir de ahí empieza un nuevo reinado precisamente al mando de Cronos. Es correcto, ahí empieza la época de los titanes, la etapa precisamente esta de los titanes. Cronos a su vez libera a todos sus hermanos titanes de la tierra, y cada quien adquiere un poder supremo, y ya todos están a la par, pero nombran precisamente a Cronos como el rey de todos los dioses, el dios de los dioses. Vamos a dibujar por favor la parte del pecho, después el brazo que está hacia abajo a la izquierda y al final el brazo que está arriba a la derecha. Empezando con el pecho. Línea del pecho, por favor. Y dibujamos aquí el pectoral, también ligeramente rectangular o cuadrado, debajo de la barba. Tenemos que hacerlo así bien, bien fuertecito. Dice su mami. Ah, no, Urano no. Ah, no, es cierto, sí, sí, cierto, sí, sí. Ese es Zeus. Zeus sí tuvo mamá. El que no tuvo mamá fue Urano. En la parte de los músculos, aquí se tapan un poquito por la túnica al frente. La colocamos aquí al centro. Entonces empieza el reinado de Cronos. Y Cronos se vuelve tan tirano como lo era su padre. Precisamente lo que temía Urano de que uno de sus hijos fuera más que él, sucede.
y se cumple precisamente la profecía. Dice, ¿quién es el padre? No, Urano no tiene papás. Acuérdense que mencionamos que en la historia de los dioses todo surge de la nada. El primer dios surge de la nada. Está, está bien padre. Y hay muchos, levanten la mano los que se preguntan si Urano o Ra o cualquier otro dios, ¿a poco no tuvo papás? ¿A poco sí no se preguntan eso? ¿De dónde surgieron? O sea, ay, no manches. Bueno, todos nos preguntamos, ¿verdad? ¿Saben cuál es la explicación de los griegos, de todos los, o de cualquier cultura? Que si no entiendes esa parte de que un dios nació de la nada, sencillamente somos ignorantes todos. Tenemos que aceptar el hecho de que hay algo que surgió de la nada. Y tú te quedas así como que, ay, no manches. Pero bueno, así es el mito. Tienes que aceptar el hecho de que el primer dios surge de la nada. ¿De acuerdo? En la parte del abdomen aquí se alcanza a ver un poquito los músculos. Entonces empieza a reinar el reino de Cronos. ¿Y qué creen, muchachos? Se le aparece su papá. En fantasma, claro, pues ya estaba bien muerto. Se le aparece el papá de Cronos. Se le aparece Urano en un plano astral, en su forma astral. Se le aparece a Cronos y le dice, primero le reclama, ¿no? Que era el peor de sus hijos. Era un hijo traicionero. Y le dice después, lo que a mí me pasó, a ti también te pasará. Cuando tengas un hijo, que ese hijo tenga el valor de destronar a su padre, lo va a hacer también contigo, así como me pasó a mí. Tú me destronaste a mí, me asesinaste y a ti también te va a pasar lo mismo. Entonces, esa maldición de Urano hacia Cronos se convierte también en profecía. Y eso lo tiene muy presente Cronos todo el tiempo. Cronos se casa con su tía, con Rea, una de los titanes precisamente. Cronos se casa con su tía y dice, oye, pues Rea, precisamente la esposa de Cronos, dice, oye, pues yo quiero tener hijos, ¿no? Y Cronos le dice, dice, ¿qué? Dice, no, ¿para qué? Así tú y yo estamos bien. Dice, no, dice Rea, no, yo quiero tener hijos. Dice, no, ¿para qué, hombre? Pues así está muy bien. Mira, gastamos menos pañales, menos todo, ¿no? Y Rea le dice, no, no pasa nada, somos dioses. Ellos no van a necesitar eso. Entonces Cronos le dice, bueno, está bien, pero nada más uno. Y tómala. Empiezan a tener un montón de hijos. 6 para ser exactos. Empiezan a tener diferentes hijos. Y cada hijo que va engendrando, Cronos tiene muchísimo miedo. Porque su padre, Urano, esa profecía cree que se va a cumplir. Dice, ¿quién mató a Urano? A Cronos, precisamente Cronos, el hijo de Urano, fue el que lo mató. No, no, no escuchaste que le cortaron aquello y tómala, se murió, bien muerto. Entonces Cronos precisamente empieza a tener diferentes hijos. Empieza a tener hijos, pero con el miedo de que uno de esos hijos que fueron naciendo, con el miedo de que uno de ellos lo destronara, lo derrotara, el miedo hace elegir comérselos. Cronos se comienza a comer a sus hijos. Nacen y no los deja crecer. Le pide precisamente el bebé a Rea
cada vez que nacen y Cronos se los empieza a comer. A cada uno de ellos se los traga por el miedo a que uno de ellos fuera el personaje que lo derrotara. Así es. No quiero decir así fue, porque es un mito. Recuerden que es algo falso, chavo, no se claven. Es un mito, es una historia. Fíjate, ahorita me imagino que Homero ¿cómo se llamaba el otro? Ay, se me fue el nombre, el otro tipo. ¿Cómo se llamaba? Había dos escritores, dos poetas de la cultura griega que contaron precisamente toda esta historia de los dioses griegos. No era ninguno de esos. Ahorita sería buen maestro de historia. Es que está bien padre una vez que me clavo y me pongo a investigar a veces mucho. Pero les digo que es una historia súper, súper larguísima. Bueno, mencionemos únicamente a Homero, no me acuerdo del otro cómo se llama. Homero, muchachos, Homero es uno, no, el de los Simpson no, Homero es un poeta, un escritor de Grecia precisamente, que fue el que contó Hesiodo, gracias Ian, Hesiodo. Hesiodo fue el otro poeta, junto con Homero, crearon la Biblia de los griegos. Crearon la Biblia de los griegos. Y en esta Biblia se cuenta toda la historia precisamente de los dioses. Ellos fueron los que crearon esta historia, los que inventaron esa historia con el único fin de poder explicar cómo fue que surgió todo a lo largo de la vida. En cada cultura, en cada cultura siempre hay alguien que escribe la historia de cómo surgió la vida en toda la humanidad, en todo el universo. Entonces, esos personajes eran Homero y Hesiodo. Imagínate que tú eres Homero o Hesiodo, ¿no? Y empiezas de que, oye, vamos a escribir una historia que explique a manera de dioses cómo surgió la vida en la Tierra, ¿no? Y luego empiezan ahí, se juntan, ¿no? En su casa, le piden permiso a su mamá y se juntan ahí en su casa, ¿no? En la casa de Hesiodo o de Homero. Compran una pizza y se empiezan a poner así bien inspirados. Oye, vamos a contar que Urano era el papá de todos y que uno de los hijos le cortó los testículos, ¿no? Les cortó los genitales. De que sí, sí, vamos a contarlo. Y lo ponen ahí, ¿no? Y ahorita yo se los estoy contando a ustedes. Imagínate, ellos se han de estar revolcando ahí en su tumba riéndose de todo lo que yo les estoy contando. Pero está bien padre esa parte de ser escritor. Entonces así funciona esto. Dice qué libros lee para saber tanto de los dioses. Le recomiendo ese, es un libro amarillo que se llama Y el hombre creó a los dioses. Me gustó mucho. Ese fue hace mucho. Ese fue hace mucho. Ah, sí, la historia, la historia. Luego me salgo del camino, ¿verdad? Bien padre. Bueno, aquí dibujamos la parte de la espalda alta y se alcanza a ver un poquito la cintura. Entonces, Cronos empieza a comer a sus hijos, ¿no? Se empieza a comer a sus hijos. A uno le pone salsita, al otro le pone así un poco de mermelada y órale para adentro. Se los empieza a comer con el miedo de que uno de ellos fuera a derrotarlo. Entonces, Rea, la esposa de Cronos, la esposa de Cronos, ella sí quería tener un hijo y le dice, oye, Cronos, viejo, no seas tan feo, yo quiero tener un hijo. Y Cronos le dice, no, 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 nada más tú y yo, ¿para qué quieres hijos? Le dice, no, pues para que nos ayuden, ¿no? Los gastos de la casa. Dijo, bueno, está bien. Dice, bueno, está bien. Tengamos, pero me lo voy a comer a todos porque uno de ellos luego me va a matar. Dice, no, no te van a matar, no te preocupes. Entonces, Rea, harta de que Cronos se comía a sus hijos, decide jugarle precisamente hace una estrategia para poder salvar a uno de sus hijos. Salva a uno de sus hijos. Nace el sexto hijo, que es Zeus. Nace Zeus, lo oculta en una cueva y ahí se cría Zeus.
Cronos, al darse cuenta de que había tenido el sexto hijo, le dice a Rea, oye, ¿dónde está el chamaco? No, pues dámelo porque tengo hambre. Necesito comérmelo. Acuérdate que uno de ellos me va a derrotar, entonces tengo que comérmelo antes de que crezca y me mate. Rea envuelve en una toalla, en unas sábanas blancas, envuelve una roca y hace pensar, hace creer a Cronos que ese era el bebé. Entonces Cronos no lo piensa, simplemente agarra la piedra envuelta y se la traga. Y dice, no, pues ya, ¿verdad? Ya me comí al sexto. Ya me comí al sexto hijo, ya no hay nada que preocuparse, de qué preocuparse. Entonces Rea empieza a llorar. La mamá de Zeus, esposa de Cronos, empieza a llorar. Y se dice que bueno, ahí en la historia dice que es como si estuviera actuando la pérdida de su sexto hijo, pero en realidad su llanto fue de felicidad, porque logró engañar a Cronos de haberse comido al sexto hijo, que era Zeus, pero en realidad pues lo ocultó. Entonces crece Zeus, ya se vuelve un adulto, otra vez la misma traición, así es, Ricardo. Crece Zeus, eh, este, aislado precisamente, crece aislado y se disfraza de un mendigo. Se disfraza de un mendigo que tiene acceso al palacio, ¿no? Al reino de los dioses. Y le lleva un regalo a Cronos. Esta parte es el cinturón. Y colocamos, por favor, aquí la parte de las sombras en cada músculo, como ya lo hicimos también aquí en esta parte del cinturón. Aquí tiene una línea del escudo, por si la quieren dibujar. Y si no, no hay ningún problema. Nada más es para poder colocar precisamente dónde termina la mano. Entonces crece Zeus, se disfraza de un mendigo y va al reino de los dioses a visitar a Cronos. Y Cronos todo el tiempo está, ¿no? Ese de que no, ya no tengo que tener hijos, ya no quiero tener hijos, ya no, pero dice, bueno, pues uno y ya. Entonces crece Zeus, llega con Cronos disfrazado de mendigo y Cronos deja pasar a Zeus sin saber, obviamente, que era su hijo, lo deja pasar. Y Zeus le lleva un elixir, un sobrecito, una muestra gratis, ¿no? Dice, no, pues mira, aquí te traigo una cerveza, Cronos. Esta es la mejor cerveza de todos los dioses. Le lleva una Tecate, ¿verdad? Sí. Le lleva así una cervecita, o un vino, un vinito, un whisky también. De que, oye, es el elixir de los dioses. Esta poción va a hacer que tú, Cronos, seas mucho más fuerte de lo que ya eres. Y Cronos, ambicioso de poder, dice, órale, me gusta la idea. ¿Cuánto? No, pues gratis para ti, chavo. Y se lo da. Cronos se lo toma. Y ese elixir, ándale una coquita, no, una coquita, se toma una coquita. Hacía mucho calor y hacía una coquita fría. Entonces se lo toma, se toma el elixir y vamos a dibujar, por favor, el brazo que está arriba. Vamos a dibujar el bracito este. Muy apenas alcanza a ver el hombro, el bíceps, el tríceps por la parte de atrás y lo principal aquí es únicamente desde el codo hasta la muñeca. Aquí lo dibujamos como un vaso, un cilindro. Aquí está bien padre la historia de Zeus y de Urano. No, chavos, es para saborearlo.
Así como Cronos saboreaba a sus hijos, aquí también hay que saborear la historia mucho y luego se me acaba el tiempo y no les tengo que contar, ya no tengo nada que contarles. Es despacito. Imagínense a Cronos comiéndose a sus hijos mientras terminamos de dibujar el brazo. ¿A quién ya le dio hambre con esta historia de Cronos comiéndose a sus hijos? A mí se me antojó una coquita, la del elixir que le dio Zeus. Entonces llega Zeus, les da el elixir y le dice, con este vas a tener superpoderes más de los que ya tienes a Cronos. Y Cronos lo acepta, se lo toma y empieza a dolerle la panza. Le dice, oye, pues ¿qué me diste, chavo? Esa cosa ya estaba caducada. Le dice, no, ya no estaba bien, no sé, a lo mejor comiste algo antes, ¿no? Unos taquitos de la esquina antes. No sé, a lo mejor comiste algo antes. No sé por qué te duele la panza. Y empieza a vomitar Cronos. Le puso laxante, ¿verdad? Le puso ahí un laxante también. Y empieza a vomitar. Empieza a vomitar Cronos. Y vomita la piedra. Y vomita a los 5 hijos. Los primeros 5 hijos que tuvo con Rea. Empieza a vomitar a todos los hermanos de Zeus. Los vomita. Y muy débil, Cronos se había quedado después de tomarse ese elixir que lo deja bastante, bastante débil. Aprovecha Zeus y le corta la cabeza. Y tómala. Le cortó la cabeza. Entonces Zeus ahora se vuelve el dios más poderoso de todos los dioses. Y le llaman entonces el dios de los dioses. Una vez que Zeus mata a Cronos, se cumple nuevamente la profecía y ahora Zeus es el que va a reinar todo el la nueva era de los dioses. Una vez que Zeus está en el poder, ay, no me acuerdo con quién se casa, a ver, ¿alguien se acuerda con quién se casa este Zeus? Ya se me fue, eso sí ya no me acuerdo. Con Hera, gracias, siempre se me olvida. Ya ni le seguimos aquí en el árbol genealógico, bueno, pero ya sí se acuerdan, ¿verdad? Urano y Gea, y luego nace Cronos. Ay, Cronos, y luego Cronos tiene un hijo que es Zeus. Entonces, Zeus se queda al mando de todo. Y pues es un rockstar ese Zeus, es un loquillo de primera. Y luego le dice, bueno, pues vamos a crear la Tierra, ¿no? Y empiezan, uno de los hermanos, precisamente Prometeo, es el que crea la humanidad. Le da, una vez que pues Zeus salvó a todos sus hermanos, todos se quedan con un poder. Unos son Hades, por ejemplo, Hades, el hermano también de Zeus, Prometeo, Poseidón. Están diferentes hermanos y Prometeo es el que empieza a generar con barro, con arcilla, a todos los humanos. Dice Kratos. Kratos es Cronos. A lo mejor se confundieron con ese. Entonces empieza esta parte del reinado de Zeus y crean a los primeros humanos. Ah, sí, ahorita se los muestro, Tabata. Ahorita se los muestro. Vamos a dibujar cada uno de los dedos, por favor. Una mano grande, una mano fuerte, con líneas cuadradas, líneas rectas. Dice Kratos es un personaje ficticio de un videojuego. Ahí está, es que a lo mejor se confundió con el de Cronos. A lo mejor escuchó Kratos. Pero no, era Cronos, Cronos, Cronos. ¿Qué les estaba diciendo? Ah, sí, luego fui en un taxi y el señor me dijo, ah, no, ese no era. ¿Qué le estaba contando?
Así que este Zeus empieza a reinar, ¿no? Empieza a reinar todo el universo. Era el dios de todos los dioses. Empiezan a crear a los primeros humanos. Hay una leyenda muy padre en donde mencionan que hubo 4 razas humanas. La primera, la de oro. La de oro eran uno de los más flojos de todos. Ellos tenían todo. Los cultivos crecían por sí solos y los desaparecieron porque eran muy flojos. Los segundos eran los humanos de plata. Los humanos de plata también los desaparecieron porque eran muy rebeldes y no adoraban a los dioses. Y luego después hubo los humanos de bronce. Los humanos de bronce, esos no me acuerdo por qué los desaparecieron, pero total, también los desaparecieron. Y después el cuarto humano fue los humanos de hierro, que en teoría los humanos de hierro somos nosotros, los actuales humanos que habitan la Tierra. Prueba y error. Empezaron a crear humanos, pero no todos les salían bien. Y hasta que salimos nosotros y dijeron, bueno, pues menos mal, ¿no? Pues ya que así déjenlos, que vayan solitos aprendiendo las cosas. Y fuimos nosotros. Entonces, una vez que crearon el cielo y la tierra, o bueno, ya existía, ¿no? La tierra era Gea y Urano era el cielo. Zeus, una vez que creó los primeros humanos, eh, le gustaba mucho bajar a la tierra y conquistar algunas nenorras, así le decía. Decía, oye, pues el Zeus ese está guapo, ¿no? Decían. Y empezaba a conquistar a muchas mujeres. Y una de ellas, precisamente, tiene un hijo con Zeus. Adivinen quién es. Zeus tuvo un hijo con una persona humana, con una mujer. Hércules, hijo de Zeus, semidios. Su padre era Zeus, su madre era humana. Nace Hércules y Hércules es la misma historia de Superman. ¿Para qué les cuento? Hércules es exactamente la misma historia de Superman. Un ser superpoderoso que no se adapta a la vida en la Tierra, que batalla mucho para poder adaptarse a los humanos porque es el único que tiene superpoder. Aquí le ponemos una pelota de básquetbol o de voleibol, no sé. Parece que está jugando voleibol, ¿verdad? ¿Dudas hasta este punto, muchachos? Una vez que Zeus baja precisamente a la Tierra, nace Hércules. Hércules es también uno de los personajes más populares. Para los que no han visto la película de Hércules, se la recomiendo mucho. La de caricatura. La película de caricatura, la de Disney. Esa está más padre porque hay otra, ¿no? La de La Roca, de Dwayne Johnson. Esa no me gustó para nada. Pero si la quieren ver, pues bueno. Pero a mí me gusta la caricatura. Ahí sí cuentan una historia bastante interesante. Ah, la de Furia de Titanes, es correcto. Hay una película de Furia de Titanes. Ahí también te muestran a todos y ahí donde sale también la cabeza de Medusa, ¿no? Pero bueno, les digo que es una historia bastante intensa, bastante extraña y muy extensa. Dudas hasta este punto, muchachos. Lo único que me falta aquí es colocarle esta parte de la túnica encima de la barba, pero esto ya lo pueden hacer ustedes a su elección. Si la quieren colocar, bien, y si no, no hay problema. Entonces, ya para terminar un poquito la historia de Zeus. Zeus le gusta mucho ir a la tierra, ¿no? A conquistar mujeres. Era un ojo alegre. Y su esposa era un mujeriego, es correcto. Zeus, así como lo ven, así grandote, fuerte, pues, era un mujeriego. Una vez que Hera
la esposa de Zeus se da cuenta de que Zeus lo está engañando con mujeres en la tierra, adivinen qué creen que hace. Pues más o menos, ¿no? Pero dicen que las mujeres no van al grano, ¿no? No van al grano, no, los hacen sufrir. Entonces manda, como los humanos son una creación decidida por Zeus, y los humanos, pues Zeus los quería mucho, Zeus nos quiere mucho, chavos. Así que cuando volteen al cielo, saluden a Zeus tantito, así nomás, de lejitos. Ay, caray, ya se me fue este dibujo. Obvio, se me había borrado. Entonces Zeus quería mucho a la vida en la tierra. Les da un castigo. Cuando Hera se entera de que Zeus le era infiel, manda a una de las primeras mujeres más poderosas en la tierra, que es Pandora. ¿Han escuchado sobre Pandora? La caja de Pandora. E intenta, Pandora le da una cajita con muchos males y Pandora los deposita en la tierra, que son las enfermedades, el fuego, la violencia, la maldad y la esperanza. La esperanza dicen que es buena, pero para los griegos dicen que la esperanza también es un mal. ¿Por qué dicen que es un mal la esperanza? Porque para los griegos la esperanza es esa cosa que los humanos creen con la que pueden controlar el futuro. Si dicen, no, es que tengo la esperanza de que pase esto, pues pobre iluso, vives engañado porque el futuro no lo puedes controlar. No lo puedes controlar, no puedes controlar el futuro. Y después Hera, la esposa de Zeus, crea a una de las bestias más poderosas de todo el universo para que pueda asesinar a Zeus. ¿Se acuerdan quién eres? Diseña y crea a una de las bestias más poderosas en la Tierra. Tifón. ¿Conocen a Tifón? Tifón, el estilo Kraken, el estilo Cthulhu. Tifón era una bestia tipo Kraken, es correcto, un pulpo gigante que lo crea esta Hera para que pueda asesinar a Zeus. Y lo asesina. Pero Zeus revive. Dudas hasta este punto, muchachos. Vámonos con el último. Lo que está contando pasa en la de Furia de Titanes. Vean la película, muchachos. Esa de Furia de Titanes está padrísima. Dudas hasta este punto. Vamos a pasar al siguiente y el último, muchachos, por favor. No va a estar tan complicado el siguiente, porque... Ah, la foto de este... Cronos. ¿Cuántos de ustedes conocen la pintura clásica de Francisco de Goya? ¿Les suena Francisco de Goya? Francisco de Goya es uno de los pintores clásicos más importantes de todo el Renacimiento y crea diferentes imágenes, entre ellas es este. En la mañana se los puse y les dio un poquita cosita de dibujarlo. Es una representación de Cronos devorando a su hijo. Hay otra todavía más cruel, ¿quieren verla? Donde Cronos está arrancándole la cabeza a uno de sus hijos. Yo sé que les encanta el morbo, entonces quieren ver sangre. Ah, es que está bien interesante, chavos. Miren, ahí en internet le pueden poner Cronos Francisco de Goya. Francisco de Goya es es uno de los pintores. Es el otro, una de las imágenes más populares
de Saturno, precisamente Saturno, también conocido como Cronos, comiéndose a uno de sus hijos. Esa es la otra imagen, pero esa está un poquito más cruel. Es una pintura. Sí la ubican, ¿no? Me imagino que sí la han visto. Me imagino que sí la han visto en algún libro. De hecho, aparecen los libros precisamente de la historia sobre los dioses. Aquí está otra, por ejemplo. Esas dos son las más populares de Francisco de Goya. Es el mito de cómo lo representan a Cronos devorando a uno de sus hijos. ¿De acuerdo? Ahí les dejo de tarea a Cronos porque es bien malo ese Cronos. Vamos a dibujar al siguiente, muchachos, por favor. Sáquenle punta a su lápiz. Está bien interesante, ¿a poco no? Déjenme nada más agrando un poquito mi página. Vamos a dibujar al siguiente y al último. El último es más sencillo. Dice, no hay más, sí, claro, hay muchísimo más, Tabata, pero la historia es demasiada. Ese es una pequeña sinopsis de todo lo que pasa con Zeus y Cronos y después Urano. Pero la historia se repite, muchachos. La historia se repite. Vamos a dibujar al siguiente y al último. Está muy sencillo y es uno de los más bonitos de todos los dioses del universo. De todos los dioses. Espero que les guste también. Es Quetzalcóatl. Quetzalcóatl tiene una historia de superhéroe. Vamos a dibujar este último, por favor, en un sketch muy simple. En este, a diferencia de los demás, no tiene una figura humana. Tiene una figura de serpiente con plumas. El dios flaco, ¿cuál era como que el dios flaco? El anterior, Gustavo, me imagino. Cronos, el que se está comiendo a sus hijos. Dibujamos, por favor, el círculo principal de la cabeza. Círculo principal de la cabeza y la mitad del rostro de la serpiente. Bueno, este es Quetzalcóatl y empieza de la misma manera. Había una vez, cuando todo era nada, cuando solo existía el caos, que el caos ya dijimos que es el vacío. Nace el padre de Quetzalcóatl. Les debo los nombres porque ni yo me los aprendí. Solamente me acuerdo de Quetzalcóatl y el villano, el primer villano Máximo de Quetzalcóatl, que ahorita se lo nombro, porque si no se van a revolver y yo también me revuelvo y ya después ya no sé ni a quién le estoy diciendo. Pero bueno, Quetzalcóatl tenía a su papá, tenía a su padre. El dios de dioses, el dios de todo el universo. ¿Sí? La misma historia, pero ahora con la cultura maya. Colocamos la parte de la boca de Quetzalcóatl, representada precisamente, levanten manos los que estuvieron en la clase del sábado, con los nahuales, ¿recuerdan esa clase? Bueno, pues el sábado en la clase de los nahuales tiene mucho que ver con esto de Quetzalcóatl. Es básicamente parte de la misma historia. Los nahuales son animales en los que se transforma un humano. Se dice que son seres de inframundo. Y ahorita vamos a explicar un poco sobre eso también. Dibuja, por favor, únicamente el sketch, la forma básica de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl tenía un padre, y como todo padre, tuvo también muchos hijos. Entre ellos estaba Quetzalcóatl, el más chido de todos, el mejor. Pero, como tenía muchos hijos, tenía el hermano malvado. Ese sí, siempre se me olvida. En la mañana también me lo recordaron, pero empieza con T. Bueno, tenía su hermano malvado. Es que parecen trabalenguas todos los nombres. Tenía su hermano. No, Tlaloc no, Tlaloc era camarada de Quetzalcóatl.
A ver, ahí ya me lo puso Ian. Tezcatlipoca. Gracias, Ian, otra vez. Otra vez, gracias. Tezcatlipoca era el villano, el hermano malvado de Quetzalcóatl, el que siempre le envidiaba todo. Imagínate que tu hermano es el que cuando a ti te dan un reconocimiento, pues a él también lo quiere, ¿no? Él también quiere tener todo lo que tú tienes o todo lo que tú puedes hacer. Era de un alma muy noble Quetzalcóatl, ayudaba a todos los que necesitaban su ayuda. Y el hermano villano precisamente quería siempre estar a la par o ser mejor que Quetzalcóatl. En esta parte de la historia también mandan a la guerra precisamente a diferentes dioses, entre ellos Quetzalcóatl, y son de los pocos que sobreviven, por ejemplo, a diferentes proyectos que les mencionaba su padre, a los que tenían que estar expuestos. Y Quetzalcóatl siempre era de los más representativos, siempre era de los más sobresalientes. En ese hay un proyecto nuevamente de crear a los humanos. Siempre somos, fíjate, siempre somos los culpables de todo lo que les pasó a los dioses. Pobrecillos, y no entendían. No entendían que los humanos eran el gran problema, no eran ellos, eran los humanos. Entonces, tenían el gran proyecto de poder generar o poder crear a los primeros humanos. En esta cultura se dice que los humanos nacen del maíz. Sí han escuchado esa teoría, ¿no? Los humanos son del maíz. Somos elotes. ¿No? En la mañana me dijeron que somos elotes. Los colores del maíz precisamente son los colores de la piel humana. Para la parte del cuerpo, por favor, muchachos, vamos a dibujar primero una línea guía y después vamos a formarlo por circulitos para formar todo el grosor del cuerpo de la serpiente. Aquí del centro, posicionamos primero todo el cuerpo. Pues uno de esos, Félix. Aquí colocamos el cuerpo de la serpiente. Las alas se las hacemos al final si nos queda un poquito de tiempo. Dice Carlos, yo todavía no sea elote. Muérdete a ver qué sabemos. Échate limoncito. La parte del cuerpo, por favor, mucho se construye por circulitos para poder hacer un grosor simultáneo o del mismo grosor todo el tiempo desde el cuello. Formamos, por favor, con circulitos desde el cuello hasta la punta del cuerpo. Aquí en la parte de la pancita aumenta el circulito. Entonces tenían ese proyecto, ¿no? De crear a los humanos. Empiezan a crear algo muy parecido con la historia de Zeus. Empiezan a crear poco a poco a los humanos. Como Zeus también creó a los primeros humanos de oro, después de plata, luego de bronce y al final de hierro. Aquí en la explicación de los mayas sobre esta cultura, se dice que los crearon del maíz. La primera raza humana era creada con el sol y hubo 5 soles. El primero, o bueno, más bien los primeros 4, lo voy a resumir porque ya me quedan 6 minutos. Los primeros 4 soles que sirvieron para crear a los primeros 4 razas humanas no sirvieron de nada. Creaban así humanos deformes y así súper cabezones. Y unos dicen que son los olmecas y otros que crearon humanos así muy flojos que no simplemente no entendían la existencia de la vida en la Tierra. Y después Quetzalcóatl dijo, bueno, pues es que tenemos que crear a los humanos, ¿no? Si no, ¿quién va a habitar esa Tierra? Necesitamos humanos para que puedan trabajar la tierra, para que puedan cosechar, para que puedan sembrar y puedan preservar precisamente la vida en la tierra. Forramos todo el cuerpo, por favor. Después de haber hecho los circulitos, forramos todo el cuerpo. Entonces siempre estaban de pleito su hermano y Quetzalcóatl. Y había este proyecto de poder crear al humano perfecto.
en donde sencillamente Quetzalcóatl dijo, oye, pues de los 4 soles que ya, cada sol era un sacrificio, cada sol era un dios que se sacrificaba para poder ser un sol. Y Quetzalcóatl se cansó de que pues no diseñaran bien a los humanos y dijo, yo quiero ser el quinto sol, yo quiero ser ese quinto sacrificio. Y le dijo el padre de Quetzalcóatl, dijo, bueno, si tú quieres hacer ese quinto sacrificio para formar el quinto sol, tienes que ir a rescatar los huesos, porque cada que construían a un humano, cada que fabricaban a un nuevo humano, lo desaparecían, los mataban y los mandaban al inframundo. Y en el inframundo habitaba uno de los seres más poderosos que han existido también a lo largo de toda la historia de los dioses, que se llama Mixtlantecutli. Ah, no, el Mictlantecutli. El Mictlán es el inframundo. Y le dijo, órale, tienes una aventura, tienes que ir al inframundo a recolectar los huesos de los humanos para que esos huesos humanos puedas transformarlos en los nuevos humanos. Tienes que rescatar esos huesos hasta el inframundo. Tienes que ir al inframundo, agarrar los huesos de los humanos, subirlos nuevamente acá a la superficie y crear a los nuevos humanos. Y dijo Quetzalcóatl, bueno, sí voy, pero ¿quién está ahí abajo? No, pues el Mictlán, el ser más poderoso del inframundo. Tienes que aventarte una pelea con él. Y ahí es donde empieza la nueva batalla también de Quetzalcóatl. Y dice Quetzalcóatl, bueno, pues va, sí voy. Y va al inframundo, pero antes tiene que pasar por 9 planos del inframundo. Y aquí es una pequeña explicación precisamente de que en el inframundo hay diferentes planos que tienes que pasar, son como 9 escaleras y cada escalón tiene una bestia, tiene un protector. El primer plano, el primer plano es de los perros. El primer plano es canino. Por eso se dice que el nahual, precisamente de Oaxaca, son seres humanos que se transforman en animales y muchos de ellos son perros, son lobos, son seres de este tipo. Y esto es para explicar un poco la parte de donde sí creen que es cierto de que los humanos, algunos de los humanos se convierten en alguna bestia, pero mucho de la explicación es que los seres de inframundo del primer escalón son los que suben a la superficie para atraer alimento. Por eso dicen, por eso muchas personas han visto, cuentan leyendas de que han visto a personas humanas que se transforman en animales. Y es precisamente esta parte de la explicación donde dicen que pues el primer escalón hacia abajo, hacia el infierno, hacia el inframundo, es la zona de los caninos. Entonces Quetzalcóatl va a los 9 planos para poder llegar hasta el inframundo. Y en el primero están los caninos. Se enfrenta a uno de los caninos, pero lo dejan pasar porque les dice, a ver Quetzalcóatl, ¿has lastimado a algún animal, a algún perro? Y Quetzalcóatl le dice, no, los perros son mis camaradas, son mis amigos. Y dice, bueno, está bien, te dejamos pasar. Y entonces cada vez que va escalando hacia abajo, se va topando con diferentes animales del inframundo, protectores de los 9 planos diferentes. Y entre ellos también hay un animal muy famoso en la cultura maya que es el jaguar. Y se dice que el hermano viajó hasta el inframundo de los felinos y se convirtió en un jaguar negro para poder pelear con Quetzalcóatl y poder asesinarlo. Pero Quetzalcóatl asesina a ese jaguar. Y así va pasando los diferentes planos hasta llegar al noveno.
fue muy difícil para Quetzalcóatl llegar, y todo por los huesitos de los humanos, fíjate. Todo por los huesitos de los humanos, así que también agradezcan a Quetzalcóatl, chavos. Entonces llega al inframundo y se topa con el Mictlán, Mictlantecutli, que Mictlantecutli es representado por una calavera, el dios del inframundo, el ser más poderoso, que es el equivalente, Mictlantecutli es el equivalente a Anubis. Anubis, el dios del inframundo, es el equivalente en la cultura maya a el Mictlán. Entonces llega y le dice, oye, pues vengo por los huesitos de los humanos. Y dice, bueno, pero pues cuenta la historia que tenemos que pelear tú y yo. Así que vamos a pelear. Y empiezan a pelear. Y algo muy parecido a cuando la batalla de Tifón y Zeus. Tifón está a punto de matar, o bueno, mata precisamente a Zeus, pero hay diferentes personajes que le ayudan a Zeus a revivir y después Zeus asesina al Tifón. Acá algo muy parecido. La serpiente emplumada Quetzalcóatl es asesinada precisamente por Mictlantecutli, pero hay algunos. Quetzalcóatl tenía amigos que le ayudaron a sobrevivir. Y uno de sus camaradas, de sus cuates, de sus mejores amigos, era precisamente Tlaloc. Tlaloc, el dios de la lluvia. Y le ayuda precisamente a sobrevivir a Quetzalcóatl. Y después Quetzalcóatl asesina a Mictlantecutli. Pero como Mictlantecutli, o el Mictlán, era el dios de los muertos, era inmortal ese cuate, ese no podía morir. Entonces simplemente logra escapar. Y actualmente existe el inframundo, según la leyenda de los mayas, existe el inframundo y existe precisamente el inframundo con Mictlantecutli. Levante la mano los que vieron la película de El Escuadrón Suicida. ¿Se acuerdan de la escena donde al final el mexicano, el que está todo tatuado de la cara, se convierte en un dios de fuego? ¿Recuerdan? Ese dios de fuego es precisamente Mictlantecutli, el dios del inframundo. Mictlantecutli dijo que le dieron el regalo del diablo, así es, el que dijo es. Mictlantecutli es el que sale en esa película precisamente, el dios de los muertos. El cuate es inmortal, pero sí lo logran desaparecer por un momento y aparece nuevamente en el inframundo. Y entonces sube Quetzalcóatl, ya llegando a la superficie, lleva todos los huesos de los humanos para poder convertirlos nuevamente ahora en los humanos que van a habitar la tierra. Y Quetzalcóatl se sacrifica para generar el quinto sol y formar a la nueva raza humana. Entonces se dice que el sol precisamente es Quetzalcóatl, el actual sol es Quetzalcóatl, que cada año en el equinoccio, ¿no? ¿Recuerdan? En la pirámide de Chichén Itzá, en Yucatán, se aprecia precisamente la serpiente emplumada que baja por la pirámide y saluda a la tierra creada por Quetzalcóatl. Es más una historia de héroe de Quetzalcóatl, no tanto de traición, es más de héroe, de vencer todos los obstáculos, los 9 escalones del inframundo. ¿Dudas hasta este punto, muchachos? Levante la mano a quien le gusta Quetzalcóatl. El diseño de Quetzalcóatl, ¿a poco no está bien padre? ¿Quién se lo tatuó? Hay algunos que se lo han tatuado. Bueno, muchachos, hasta aquí le vamos a dejar, muchachos. ¿Cuál les gustó más de las 3 historias? ¿Cuál cultura les gusta más?
¿La de los egipcios, la de los griegos o la de Quetzalcóatl? Y aparte el diseño está bien padre, ¿no? El de Quetzalcóatl. El de los griegos, ¿no? El de los griegos es puro chisme. Por eso les gusta. Sí, el de los griegos es toda una novela. Padrísima, una novela griega. Padrísima, la verdad. Es el equivalente a la Rosa de Guadalupe, pero de los griegos. Más o menos por ahí va. Bien, muchachos, hasta aquí le vamos a dejar. Cuídense mucho. Ya sé por qué no me gusta tanto, dice. No, pero está muy interesante. Está muy interesante. Y recuerden, todas las historias son sencillamente mitos. No quiere decir que sean totalmente reales. Mito significa algo falso. Y recuerden que se cuentan precisamente los mitos únicamente para poder tratar de explicarle a los humanos cómo fue que se creó todo en la vida en la Tierra. Es el único objetivo de las Biblias, de los mitos, de los dioses. Firmen su dibujo, claro que sí. Lo voy a firmar, fíjate, bien protagonista el chavo, aquí en la pelota de voleibol de Zeus. No es más que eso, muchachos. Por eso hay muchas películas con muchas historias buenísimas. Mi nombre, Alberto Huichín García. Espero que les haya gustado, muchachos. Espero que les haya interesado, porque les digo, lo ideal es que después de esto puedan investigar un poquito más acerca de los dioses. Prácticamente parte de mi trabajo al momento de la clase es incentivar a que vayan y busquen y lean y investiguen y generen más contenido para su cabeza. ¿Qué tal si en algún momento todo esto que les platico, todo esto que vemos y dibujamos, les sirve en algún momento para poder generar alguna idea, algún estilo, algún algo para poder hacer? Cuídense mucho, muchachos, y nos vemos el día de mañana. Dice, ¿usted es católico o en qué cree? Yo solamente creo en el Dios de los dibujitos. Cuídense mucho, muchachos, y pórtense bien. Recuerden que aquí no hablamos ni de fútbol, ni de religión, ni de política. Son los tres males que traía la caja de Pandora. La caja de Pandora aventó el fuego, aventó la esperanza, ya les dije que la esperanza es mala también, aventó las enfermedades y aventó a los políticos, aventó el fútbol y aventó la religión. Esto no se trata de religión, muchachos, eso no se trata de religión, eso se trata de, ya lo expliqué un montón de veces, de explicar a la raza humana el simple hecho de que alguien tiene que explicar de cierta manera cómo fue que se creó todo el universo, toda la vida en la Tierra. ¿De acuerdo? Así que aquí no hablamos de esas cosas, de las tres cosas de Pandora. Otra de las cosas más que se le salió a Pandora también ahí fue el coronavirus. Otro mal de la Tierra. Cuídense mucho y nos vemos el día de mañana, muchachos. Pórtense bien. Ah, sí, muéstrenme sus dibujos, perdón. Se me estaba olvidando. El que más les haya gustado. ¿Cuál les gustó más? Mi compi, el Quetzalcóatl, el Rockstar de Zeus o el imponente el Doberman del inframundo de Anubis. Muy bien, muchas gracias. Ah, qué padrísimo se ve ese, Carolina. Muy bien. Gracias, Greta, José, Natalie, Rebeca, Juan Pablo, Alejandro, Benjamín, muy bien. Carla, muy bien, muchas gracias. Andrea, perfecto, muchachos, muchas gracias por haber asistido y nos vemos. Gracias, Antonio. Gracias, José. Nos vemos en la siguiente clase, muchachos. Pórtense bien y cuando salgan a la calle, saluden a Zeus y a Quetzalcóatl y díganle gracias por sacrificarte, y al Zeus gracias por crearnos de barro, y al otro de maíz, somos elotes. No sé si somos más elotes que barro o qué. Ah, también hay otra historia que cuenta sobre lo de los simios, pero esa es otra historia, está padrísima también esa otra.
pero luego se los cuento. Cuídense mucho. Luego platicamos sobre lo de la guerra de los simios, ¿no? Ese también es una evolución, una historia bien padre de evolución. Esa me gusta mucho, fíjense. Pero bueno, luego nos dan las 10 de la noche. Hasta luego, muchachos. Cuídense mucho. Pórtense bien y nos vemos en la siguiente.